que Él ha hecho y por lo que nos muestran las Escrituras de lo que sucedió. Dice la Biblia en Mateo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, lo que vimos en el video. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado. No está aquí, diga, no está aquí. Pues ha resucitado, como dijo, venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Amén. Amén. Este capítulo, los evangelios reseñan la resurrección de Jesús. Solo que hay dos de evangelios que fueron escritos por personas que recopilaron información de lo que pasó, y hay dos que fueron testigos presenciales. Pero me quedé con Mateo 28 porque me gusta cómo lo narra ahí. Y la resurrección es el evento más importante en el cristianismo, porque Pablo lo resumió diciendo, si Cristo no resucitó, pues vana nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, pues ¿qué hacemos aquí? Vámonos para la casa a comer helados, a comer carne asada, a ver televisión y olvidémonos de la iglesia, porque si Cristo no resucitó no estamos haciendo nada. Entonces hubiese sido un buen profeta, un maestro, como muchos que murieron pero no marcaron la historia. Y es tan poderosa la vida de Jesús que nuestra historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, porque su muerte le cambió la vida a la humanidad y su resurrección trajo una cosecha de almas, de creyentes que han impactado las naciones y que siguen creciendo para la gloria de Dios. Jesús tenía que morir para poder multiplicarse en nosotros. Si Jesús no moría, pues nosotros no estuviésemos aquí, y si no resucitaba, la semilla que era Él no iba a fructificar. Cuando usted toma en su mano, voy a poner un ejemplo, cuando usted toma en su mano alguna verdura, algún alimento, o por decir algo, usted agarra una zanahoria. Esa zanahoria viene de una semilla, pero esa semilla primero murió y después germinó y después vino una cosecha. Hoy nosotros somos fruto de que Jesús murió y nuestra fe hoy valida la resurrección, porque si Jesús no hubiese resucitado, nosotros no estaríamos aquí con fuerza, con testimonio, sabiendo de que la mayoría de ustedes puede decir, Jesús cambió mi vida. Los muertos no cambian vida, pero Cristo sí cambia vida porque Él está vivo en medio de nosotros. Y quiero comentarles rápidamente algunas evidencias de la resurrección, porque así como nosotros creemos, hay muchas personas que dicen que eso es falso, que eso es una historia barata, que eso no fue así, que además algunos dicen que Jesús ni siquiera vivió, que ni siquiera murió. Y les voy a comentar algunas cosas. Número uno, el entierro de Jesús y la tumba vacía. Una de las primeras cosas que voy a reflexionar en varios elementos que algunos utilizan para desmentir la resurrección del Señor o para decir que fue un cuento. Pero fíjense, el entierro de Jesús y la tumba vacía. ¿Por qué el entierro de Jesús? Porque fíjense, cuando Jesús muere, José de Arimatea reclama el cuerpo para enterrarlo, para darle la honra, y le dio un lugar nuevo. Donde Jesús fue enterrado no era un lugar usado, era algo nuevo. Pero este hombre era un miembro del Sanedrín y como magistratura judía opositora a los discípulos de aquel entonces. Entonces, alguien decía, ¿qué sentido tenía que este hombre lo fuera a hacer y que lo reseñara el escritor de los evangelios? ¿Quién iba a poder inventar una mentira de un hombre que pertenecía, por decir algo, a la oposición de aquel entonces? A lo mejor este hombre era creyente, esos calladitos, porque si fue a reclamar el cuerpo era porque sí creían lo que Jesús hacía, pero era de esos creyentes callados porque ellos no podían abiertamente expresar su fe. Entonces la lógica me dice que si alguien escribió que José Arimatea pidió el cuerpo, ¿cómo iba a decir mentiras sobre eso si era una autoridad importante? Entonces se hubiese metido en un tremendo problema, porque este hombre era un hombre importante para el Sanedrín de aquella época.
Y algunos dicen pues que no hubo tumba, que no hubo sepulcro, pero este hecho es importante destacar. Pero sigo diciendo más cosas. También otra cosa que es interesante, es decir, que Pablo también es una fuente temprana importante del reseño de estos hechos. Porque cuando Pablo escribe sus cartas y dice que hubo muchos testigos de la resurrección, las cartas de Pablo se escribieron primero que incluso que los evangelios. Y para cuando Pablo escribe, mucha de la gente que él menciona que fue testigo de haber visto a Jesús, estaban vivas. Entonces, ¿cómo se inventa una mentira tan grande? Estoy hablando de aquellos años, de aquella época. Es como hoy, que se escribe un libro donde hay puras mentiras, pero las personas de las que se habla en ese libro están vivas. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hay demandas, salen protestas, salen en la televisión desmintiendo, uno demanda al otro, incluso hay gente que logra parar la venta del libro cuando gana la demanda diciendo que todo lo que el libro dice es mentira. Y eso no sucedió. Porque cuando Pablo cita a los testigos de los hechos y dice que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado, incluyendo sus 12, esas personas cuando él las cita en su carta estaban vivas y podían dar fe de eso que había pasado. Ese es otro elemento interesante. Otro elemento que se quedó como costumbre y que se dijo era que el cuerpo lo habían robado los discípulos, que los discípulos habían llegado, ¿verdad?, como una misión comando a la medianoche y que se habían metido y habían robado el cuerpo y que por eso es que el cuerpo nunca lo encontraron. Pero hay que analizar varias cosas. Número uno, cómo los discípulos iban a robar el cuerpo y se iban a enfrentar a una compañía de soldados romanos. Ese es el primer análisis que uno tiene que ver. Porque aquella tumba no era que estaba ahí, pusieron a un guardia ahí todo flaco, todo así, todo chupado, todo enfermo ahí a cuidarla. No, había un comando especial cuidando la tumba. ¿Por qué? Porque los fariseos y todos los feos de aquella época estaban temerosos de que se cumpliera, porque Jesús había dicho que él iba a resucitar. Y ellos le pusieron cuidado a esa tumba, guardias a esa tumba, además de ponerle guardia y estar armados. Como los discípulos que estaban dispersos, asustados y debilitados emocionalmente se iban a enfrentar a una compañía romana de soldados. Eso no tiene sentido. Además hay que destacar también que esa tumba se le colocó el sello del César. Y una persona que violara esos sellos y que rompiera estas protecciones se metía en problemas para toda la vida, porque si lo agarraban, lo mataban. Entonces, analicemos un poco el hecho. Los discípulos estaban asustados, escondidos, todos salieron corriendo. ¿Se iban a meter ellos en ese rollo de ir a abrir la tumba y robarse el cuerpo si ya no tenían ánimo? Pues de nada, eso no tiene sentido. ¿Con qué fuerza militar? ¿Con qué soldados? ¿Con qué apoyo iban ellos a vencer una compañía romana? Eso no tiene sentido. Otra de las cosas que se argumentan es que el cambio que tenemos que narrar que sufrieron los discípulos, si Jesús no hubiese resucitado, ¿cómo explica usted el cambio que tuvieron los discípulos? ¿Ustedes creen que esa gente que salió en el video, después que vio al Señor, fueron los mismos? Bueno, yo caigo para atrás, yo caigo desmayado cuando veo al Señor entrar por una puerta, yo me desmayo. ¿Será por eso que Dios nunca me ha hablado así? Porque sabe que si Él me habla así, se me aparece, yo me desmayo, se me sube la tensión de una vez, porque se pone nervioso. Pero esta gente vio a Jesús, y entonces la explicación está: si Jesús no resucitó, ¿qué fuerza hizo para que estos 12 o estos discípulos y toda esa gente tuviese ese cambio tan dramático después en el libro de los Hechos? Si Jesús no resucitó, ¿qué fuerza hizo que la palabra creciera tanto? Tenemos a un Pedro que cuando le preguntaron negó a Cristo 3 veces. Ustedes han escuchado eso. Pero luego en Hechos sale Pedro predicando con poder y con potencia y se gana 3,000 personas y después 5,000. ¿De dónde saca agallas un hombre miedoso y temeroso de eso y a convertirse en un poco de tiempo más adelante en un ganador de almas tan poderoso? ¿De dónde sacó esa fuerza? ¿De dónde sacó ese poder? Los discípulos cambiaron su lenguaje, su actitud, tanto que las autoridades de aquel entonces decían: ¿y estos de dónde aprendieron todo esto? ¿Cómo esa gente habla con tanto poder y con tanta sabiduría? ¿Sabe por qué? Porque el Cristo que había resucitado no solo resucitó, se metió dentro de ellos. Y ahora ellos eran unas personas llenas de poder, de propósito, que nadie las reconocía, porque el Cristo vivo había entrado en sus corazones. Si Cristo no hubiese resucitado, ese grupito de temerosos discípulos se hubiese dispersado y no hubiese pasado nada. ¿Cómo se explica usted hoy en día el cambio tan notable de toda esa gente, de todo el poder que tuvo la iglesia? Y yo quiero sumar una cosa que la tenemos aquí. Si Cristo no hubiese resucitado,
usted no hubiese cambiado. ¿Cuántos de los que están aquí cambiaron después que tienen a Cristo? ¿Cuántos empezaron a amar? ¿Cuántos dejaron vicios incorrectos? No porque el pastor se lo prohíba, lo repito, yo no le prohíbo aquí a nadie. Aquí cada quien es adulto para que viva su vida. Pero cuando usted se acerca a Cristo, usted empieza a mejorar su vida. ¿Me entiende cómo es este asunto? Esto no es un asunto de que yo ve, usted viene a la iglesia, ok, pase por aquí, hermano Enrique, pase. A ver, páseme la hoja, pase Enrique, ¿sabe? Pase. No haya miedo que no lo voy a cobrar. Usted se va a congregar aquí, ¿verdad? Tome, aquí tiene 357 cosas que tiene que dejar, 700 cosas que tiene que empezar a hacer y toda la lista de las cosas que usted tiene que cumplir en esta iglesia. Vaya, siéntese y pórtese bien, porque si no lo saco de la iglesia. Esto no es así. Esto no es así. La gente viene a Cristo con un corazón abierto y el cambio no lo hace el pastor, el cambio lo hace el Espíritu Santo dentro de tu vida. Porque ese Cristo que resucitó no solo se fue al cielo, pero dejó a su Espíritu Santo para que se metiera en cada corazón de los creyentes. Y cuando el Espíritu Santo se te mete en tu vida, te cambia, te transforma, te sana, te libera y las cosas que estaban destruyendo tu vida ya no te controlan. Y tú sientes una fuerza por dentro y dices, ¿qué está pasando en mí? Que en esa cruz hay un poder para el que cree el mensaje de esa cruz que lo transforma y lo cambian. No porque el pastor le diga haga y no haga, cambia porque empieza a amar a Dios, y cuando comenzamos a amar a Dios no tenemos tiempo para ofenderlo. No tenemos tiempo para ofenderlo porque lo amamos. Otra evidencia, Jesús, de que resucitó, la vieron ahí. ¿Qué dijo Jesús cuando entró al cuarto donde estaban los discípulos, a la habitación? Lo tocaron, ¿vamos a qué? A comer. Los espíritus comen, los espíritus no comen. ¿Cómo se iba a echar Jesús un pescado frito, una arepa? Yo creo que el Señor, de ahí viene la arepa. Yo creo que ese día comieron arepa. Un arroz con gandules, un pernil asadito, una cosa. Un espíritu no come. Jesús era de carne y hueso. Él le dijo, tóquenme, metan el dedo, miren el hueco, aquí está, soy yo, miren el costado. Porque Él había resucitado. Jesús no era un espíritu, tenía un cuerpo. Era un cuerpo especial, tenía las marcas. Entonces sí resucitó porque lo vieron, lo tocaron. Y hay otros episodios, la Biblia dice que después se le aparece en la playa y entonces los discípulos están allá algunos pescando y cuando ellos vienen a la orilla, Jesús ya tenía un grill. Al Señor le gustaban los grilles. Por eso es que nosotros los pastores les gusta el grill. Porque el Señor dice en la Biblia que puso un grill, puso unos pescaditos y cuando ellos llegaron vieron a aquellos listos para comer y no se habían dado cuenta todavía que era Él. Pero cuando Jesús agarró el pan y lo partió, se dijeron, es el Señor. Y comieron. Porque Jesús había resucitado en un cuerpo nuevo. Pero era tan nuevo y tan bello que la misma gente que estaba con Él no lo conocían. Porque aquel Cristo que murió en la cruz desfigurado, destrozado, despellejado, botó toda su sangre. Ese Cristo que estuvo en la cruz ahí todo golpeado, ¿no fue el mismo que resucitó? Resucitó un Cristo resucitado, un Cristo poderoso, un Cristo transformado que cuando lo vieron algunos no lo conocían. A mí me pasó algo en estos días. Yo fui a un lugar y yo veo a alguien, pero yo cagaba el tapabocas. Y entonces me mira, yo le saludo, hola, y voltea, hola. Al rato me dice, ¿eres tú? Yo le digo, pues ¿quién más? Ay, pero es que como estás un más delgado y con la mascarilla yo no te conocía. Y yo me sentí bien, aleluya, voy bien. No me conocen. Sí, porque mire, eso de que usted haga dieta y de que usted abajo de peso, eso está bien. Pero cuando la gente lo ve a usted y le dice, estás más delgado, uno se siente así como que, voy bien. Porque estás cambiando. Aquel Cristo que bajaron de la cruz y metieron en aquella tumba, resucita en un cuerpo transformado que algunos ni siquiera lo veían y decían, es el Señor. Claro, porque la gloria de Dios estaba con Él. Todo pecado y maldición quedó en la cruz, pero el Cristo resucitado tenía la imagen de lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Y un día tendremos ese cuerpo, dice la Biblia. Entonces, Jesús no era un espíritu, esa es otra prueba porque comió. Y 1 Corintios 15, 3, 8, este sí lo quiero leer. 1 Corintios 15, 3, 8, póngale mucha atención. Mire lo que dice la Biblia. Otra evidencia que es, hubo testigos oculares de que Cristo resucitó. 1 Corintios 15, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros,
el 5 dice que apareció a Cefas y después a los 12. Ahora el versículo 6 de 1 Corintios 15 te dice, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. Mientras que Pablo estaba escribiendo esto, todavía había gente que había visto a Cristo. ¿Cómo usted puede poner de acuerdo a 500 personas para que mientan? Personas que no se conocen, que no son de la misma familia y que están en distintos lugares geográficos. ¿Cómo hace? No puede. Hoy pudiéramos fácil por el Facebook, por el Instagram, por las redes sociales. Pero en aquella época no había redes sociales, no había YouTube, no había nada de eso. Usted no le podía, o yo le puedo mandar ahorita un correo a 500 personas. Aló, sí, el pastor Jacobo, mire, ustedes van a decir que tal cosa y nos vamos a poner todos de acuerdo, nos vamos a ver aquí en el Four Corner, le vamos a dar $1000 a cada uno y van a decir tal cosa y nos ponemos de acuerdo. Hoy es fácil hacer eso. Pero en aquella época no, para llevar un mensaje o mandabas una paloma o te ibas en caballo. De aquí que usted le avisara a las 500 personas y los ubicara para que todos dijeran lo mismo y mintieran, ya el caballo se había muerto. No se puede. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? A dos citas súper importantes. Romanos 8:11. Vamos, Philip, póngame Romanos 8:11. Quiero que la mire en pantalla. Ya vamos a terminar. Pero hay que decir esto hoy. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué poderosa esta palabra. Dice, y si el espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, levantó de los muertos a Jesús, ¿qué dice? Lo levantó de los muertos, mora en vosotros. ¿En cuántos mora el Espíritu Santo en esta tarde? Levante su mano, sin pena, diga, si usted tiene a Cristo, levante la mano. Usted lo tiene. Mora en usted. Usted lo tiene. ¿Qué está diciendo él? Si ese espíritu mora en nosotros, si ese espíritu vive en nosotros, ese espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en ti, entonces vivificará también nuestros cuerpos. ¿Cuáles cuerpos? Estos cuerpos mortales. Estos son los cuerpos mortales, lo que habla la Biblia. Esto es un caparazón. Ahora, yo sé que los estudiosos de la Biblia me van a decir, sí, pastor, pero se refiere al día que resucitemos. Sí, es cierto, un día nosotros resucitaremos de nuestra muerte. Cuando venga Cristo seremos resucitados y tendremos un cuerpo nuevo. Este cuerpo se va a vivificar, va a ser un cuerpo transformado. Pero también creo y entiendo que mientras que el Señor viene, el Espíritu Santo que habita dentro de ti, por la fe, vivifica tu cuerpo. Pastor, ¿qué significa eso? Que el Espíritu Santo que mora dentro de ti, gracias a la resurrección, le da fuerza a tu cuerpo, le da salud a tu cuerpo, le da energía a tu cuerpo, porque el Señor sabe que este cuerpo que nosotros tenemos se cansa, que este cuerpo es débil, que este cuerpo se enferma, que este cuerpo a veces no quiere alabar a Dios, que este cuerpo está cansado. Pero si hoy reconoces que Cristo resucitó y sabes que el Espíritu que resucitó a Cristo vive dentro de ti, tu cuerpo será revitalizado con poder para llegar al final de tus días en victoria en el nombre del Señor. Y cuando usted entiende que este poder vivificante vive en usted, la enfermedad no toca tu vida. Cuando usted entiende el poder que habita dentro de usted, usted no deja que la depresión y la tristeza lo abracen y señoreen su vida, porque el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en usted. Y si Cristo resucitó, ese Espíritu vive en mí y ahora me puedo levantar cada mañana y decir, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estaba enfermo y empecé mi recuperación, escuche, yo empecé mi recuperación un lunes. Y yo cuento esto porque hablando con otras personas, sé, hay personas que le ha dado COVID por encima y está bien, pero como dice mi tío, usted no cayó en desgracia con el COVID, pero usted dio un paso al abismo. Cuando una persona ya pasa de fiebre y empiezan sus pulmones, le falta otro empujón para irse para el más allá, no para el más acá. Y eso me lo dijo que es un médico. Porque cuando una persona se le infectan los pulmones, pues se puede recuperar. Pero cuando pasa al más allá y le tienen que entubar, de ahí salen pocos. Hoy en día Venezuela está con una epidemia regada increíble que el gobierno no cuenta, pero yo llamo a mi familia, se murió fulano, y duran 3-4 días, nada más. Y cuando yo empecé a bajar la fiebre y ya me empecé a sentir mejor, todo no estaba dicho y yo tenía que confiar en Dios. Yo salía y me sentaba ahí en el patio a respirar y a caminar, pues parecía un viejito, caminaba así, hablaba así. Los que escucharon mis audios dicen que yo me escuchaba así.
Porque yo empecé a escribir a alguna gente, a saludarla. Pero un día me senté y oré en la mañana, que estaba siempre en las mañanas orando, y vino este versículo a mi corazón. Me lo trajo el Espíritu Santo. Y yo recordé que ahí dice que el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos vive en mí. Y si vive en mí, Él tiene que vivir, va a vivificar mi cuerpo, va a vivificar todo mi ser, aunque me haya dado COVID, aunque me haya dado esto, aunque a usted le haya dado cáncer, aunque usted tenga un diagnóstico médico terminal, aunque usted se sienta débil, aunque usted tenga un corazón débil, aunque usted tenga problemas en su cabeza. Yo no sé cuál es tu diagnóstico, cuál es tu enfermedad, yo no sé a quién estoy hablando por esa cámara, pero le puedo decir que si el Espíritu de Dios vive en ti, tu cuerpo va a ser vivificado y levantado aún de la muerte, porque si Cristo se levantó de los muertos, es para que nosotros viviéramos en victoria también. Y un hijo de Dios se va cuando le toca el ticket, como digo yo. Un hijo de Dios se va cuando le toca. Yo empecé esa mañana, yo recibí en mi corazón, porque yo me sé ese versículo de memoria, y ese día me bajó, y lo agarré. Y me agarré de eso, estaba muy débil todavía. Y todavía tenía que ponerme las pilas, como decimos, porque eso puede dar una vuelta para otra cosa. Y yo empecé a decir esa palabra: Señor, tu espíritu vive en mí, vivifica mi cuerpo. Empecé a orar, eso fue un lunes. Vivifica mi cuerpo, vivifica mi cuerpo. Yo empecé a orar y empecé a declarar esa palabra: Señor, si tú vives en mí, no hay COVID que me pueda destruir, ni me pueda matar, ni enfermedad, ni nada, porque tu espíritu vive en mí y me va a vivificar desde la uña pequeña hasta mi cabeza. Señor, cumple tu palabra. Yo empecé a orar eso. Y luego yo vi cómo el Señor me sacó rápido de eso, porque se lo he dicho y lo repito y voy a dar testimonio de eso hasta que me canse. Mi propio tío, que es médico internista de no sé cuántos años de experiencia, me dijo: yo nunca había visto una persona que se recuperara tan rápido como tú después de tener una pulmonía doble. Yo no había visto cómo en 3 días usted alcanzó oxigenación 99. Y yo le dije, porque él es creyente: nosotros sabemos, tío, que tenemos un Dios poderoso, y cuando creemos su palabra, el Espíritu se mete en tu cuerpo y te levanta de cualquier enfermedad, de cualquier maldición, en el nombre de Jesús. Pero tienes que creer en ese poder. Tienes que hablar ese poder que está en ti, que vive en ti. Amén. Y ese fue el poder que descendió del cielo y levantó a Cristo del mismo infierno y lo levantó a la vida. ¿Usted sabe cuánto pesaban esas piedras que salieron en el video? Usted ve como el ángel bajó y movió eso, como cuando uno juega con un caucho. Eso que no. Por esos días, por cierto, mi hijo encontró un caucho de una llanta, para que me entiendan, ahí tirada debajo de los árboles, y Andrés se puso a jugar con la llanta y con la perra. Entonces eso me acordó mi infancia, que uno jugaba con un palo y unas gomas ahí. Ese era los juegos de nosotros, pero no había internet ni nada de eso. En mi época lo que había era Atari Intelligent, y eso fue lo que yo llegué a jugar. De resto era básquetbol, futbolito, pelota de goma, la lleva, pisé, y esos eran los juegos de nosotros. Y Andrés sacó el caucho y empezó a jugar, y yo también, y yo lo moví así. Bueno, así movió el ángel la piedra, como mover cualquier cosa. ¿Usted sabe cuánto pesaban esas piedras? 1 tonelada aproximadamente. Más o menos, 1 tonelada. Entonces, la Biblia dice que el ángel llegó. Hubo un terremoto, porque se soltaron las cuerdas que tenía amarrada esa piedra. Y luego el ángel movió la piedra y la quitó como si nada. ¿Qué símbolo eso? Que el poder que nosotros predicamos es más grande que cualquier piedra, cualquier tumba. Hay tumbas donde Satanás quiere meter a la gente. ¿Sabe cómo se llaman esas tumbas? Las tumbas de las drogas, las tumbas del sexo sin control, las tumbas de la depresión, las tumbas del desánimo. Hay personas que se drogan, no con marihuana ni cocaína, sino que están tomando medicamentos que están prescritos y se la toman y engañan al médico con la dosis para poder dormir, y ya están totalmente metidos en la tumba de la adicción. Hay tumbas donde el diablo quiere meter a la gente, donde hay falta de dinero, donde hay tristeza, donde hay divorcio. Hay tumbas donde el diablo mete los matrimonios. En esas tumbas lo que hay es conflictos, pleitos, gritos, se pegan, se son infieles unos con otros. Pues yo tengo que decir algo en esta noche. Yo no sé en la tumba donde el diablo te quiso meter, pero el único que te puede sacar es el poder de Cristo. Porque el poder de Cristo te puede sacar de cualquier tumba oscura, te puede sacar de la muerte a la vida, no importa lo que te haya pasado. Porque ese es el poder de la resurrección. Siguiente versículo dice Efesios 1:19. Mire este versículo y con esto cierro, que está muy poderoso. Dice la Biblia, el Efesios 1:19-21, dice, ahí está. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa ¿dónde? Actúa en nosotros, diga en mí. No, pero con ese ánimo no actúa en usted, pero ni una pila. Diga, en mí.
Póngase la mano y diga, actúa en mí. Eso es lo que está diciendo. Y cuán grande y sin límites es su poder. Un día voy a aplicar de puro ese versículo. El cual actúa en nosotros, los creyentes. Está actuando en nosotros. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos aquí tienen a Cristo en su corazón? Entonces, desde ese momento que usted lo recibió, ¿sabe quién está actuando ahora? El poder de Dios. Él está actuando ya. Dice, y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros. Este poder, el poder que está dentro de ti, de ti, de ti, de mí. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a la derecha en el cielo. Gloria a Dios. Ese poder que abrió esa tumba, que movió los cimientos del infierno, porque ni hablar del desastre que hubo en el infierno en esa madrugada. Allá estaba el diablo celebrando, tenían una rumba, miniteca, mujeres, diablitas desnudas, de todo, estaban gozando en el infierno, lo matábamos y estaban ahí. Pero de repente llegó un demonio de esos cacharreros a avisarle al diablo, diablito, ¿qué pasó? Estaba ahogado, estaba pálido, estaba ahogado. Y ellos allá, ¿quién resucitó? Se le salió. ¿Quién? Jesús. Y se le formó el problema a Satanás, porque ahora no tenía un Cristo solamente por las calles predicando, sino que ahora había resucitado para tenernos a nosotros, que somos millones, millones y millones de creyentes predicando el evangelio por todo el mundo. Y se le metió tremendo rollo al enemigo. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, que venció, mire, la Biblia dice que Cristo arrebató a Satanás las llaves de la muerte. Y las puertas del infierno no lo pudieron retener. Yo me imagino aquel espectáculo. Cuando entró el Señor y pasó por allí a hacer algunos trabajos que faltaban. No voy a hablar de eso. El pánico. Por eso Colosenses 2:14, para darle un piso a lo que estoy diciendo, y no es un chiste, dice la Biblia que Cristo despojó en un desfile triunfal a los principados y potestades y los exhibió a la vergüenza pública, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es poderoso. En el momento en que el Señor se levanta, hay un desfile vergonzoso para Satanás y sus demonios, porque fueron despojados de lo que les quedaba y solamente están esperando el juicio. Porque el lago de fuego no fue hecho para la gente. Dios quiere salvar a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es para todos. Pero te toca a la gente recibirlo, creerlo. Pero dice la Biblia que ese poder actúa en nosotros, en ti. Y ese mismo poder está dentro, actuando hoy en ti, pero tienes que creerlo. Quiero que se ponga de pie para cerrar esta parte y me pongan ahí un fondito de que yo le dejé ahí, Fili. Escuche, ¿qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Que tú no vas a salir ya más de aquí teniéndole miedo a los espantos y demonios de esa cueva, de esa tumba. Porque a veces, sin darnos cuenta, caemos dentro de esa tumba. Ya Cristo no está ahí, por eso el mensaje dice, no está ahí. Cristo no está ahí. Él llegó a la tumba, pero no está ahí. Y ese tampoco es tu lugar. Esa tumba no es tu lugar. Esa tumba de depresión, esa tumba de traumas, de complejos, de miedos, de debilidades, no es tuya. Eso ya no te pertenece. Pastor, ¿cómo vas a salir de ese hueco? Por el poder de la resurrección. Por ese poder voy a salir de ahí. Voy a romper lo que me está amarrando y voy a salir a vivir, y Dios va a reconstruir tu vida. Dios puede hacer todo lo que tú creas que Él puede hacer. Pero el poder de la resurrección está dentro de ti. Vive en nosotros. Está en nosotros. Y ese poder hizo sentar a Jesús a la diestra del Dios Padre. Sobre todo principado, poder y autoridad. Y lo único que detiene al Padre para volver con su Hijo y restaurar la tierra a su sentido original, ¿sabe qué es lo que lo hace esperar? Las almas que no lo conocen. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y vendrá el fin. La única razón por qué este mundo no se acaba es porque Dios todavía está dando chance para que la gente se salve. Por eso Dios es bueno. Por eso
Dios nos encomendó un trabajo, hablarle a otros de Cristo. Porque el negocio de Dios no son las sillas estas, ni estos edificios se acabarán, pasarán. El negocio de Dios son las almas. Porque todas las almas vienen de Él. Y todas deberían volver a Él. Pero hoy, si tú estás en Cristo, la tuya le pertenece al Señor. Pero tienes que entender que ese Cristo resucitado ahora vive en ti por su Espíritu. Y a partir de hoy tú no vas a dejar que ninguna forma de muerte atrape tu estilo de vida. Ni vicios, ni alcohol en exceso, ni no exceso, ni drogas. Yo no sé qué es lo que te trae ese sentido de pérdida y derrota en tu vida, pero suéltalo en el nombre de Jesús. Suelta ese pensamiento. ¿Sabe cuál es la verdadera batalla contra las enfermedades? Más que la física, esto, la mente. Porque a veces ya tú estás sano y la mente, los pensamientos te dicen: te vas a enfermar otra vez, te vas a morir otra vez, te van a botar, te va a faltar el dinero. Hay una guerra en tu mente y la vas a vencer en el poder de la resurrección. Porque cuando Cristo resucitó, dice que nosotros resucitamos con Él por medio de la muerte en la cruz, si creemos en Él. Tu mente es la mente de Cristo, dice la Biblia. Y yo quiero que hoy usted incline su rostro y le dé gracias al Señor Jesús. Y diga: gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. Dele gracias a Él porque es maravilloso. Dígale: gracias, Señor, por haber dado tu vida por mí. Por el que me levantaste junto a ti de ese lugar de muerte. Porque no me dejaste abandonado cuando no lo merecía. Dile: Señor, que ese poder de tu Espíritu en mí empiece a moverse ahora. Y me dé la fe para vivir, la fe para salir adelante. Ponga la mano en su corazón, dígale: Señor, que este lugar esté lleno de tu vida, de tu poder, de tu propósito. Gracias por resucitar por mí, por venir por mí. Que ese poder que te levantó de los muertos ahora fluya en mí en el nombre de Jesús. Que te lleves ahora toda enfermedad, todo dolor, toda maldición, toda atadura, toda cadena del diablo se rompe. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu depresivo, muerte, suicidio, ahora sale en el nombre de Jesús. Y declaramos estas vidas que vinieron aquí a este lugar libres. A los que me ven por el internet son libres por el poder de la resurrección. Señor, que toda persona que está enferma en su casa, postrada en silla de ruedas, que está enferma, que está a punto del suicidio, se levante en el nombre de Jesús. Oramos por Jenimar Báez, por su salud y provisión para su hermana que pide Telles desde Perú. Oramos por estas personas, Señor, que tienen necesidades, que tienen, Señor, tantas cosas en su vida que están pasando ahora. Oramos por los que están aquí. Si hubiese un enfermo entre ustedes, queda sano en el nombre de Jesús. Que el poder de la resurrección, el poder que está en ti, te dé la fuerza para mañana salir, vivir, conquistar, multiplicarte, para ser grande, para servirle al Señor y para vencer tus temores y tus terrores. En el nombre de Jesús, se libre ahora. Señor, que toda persona que está atada por el vicio, por el alcohol o por alguna práctica, Dios conoce tu intimidad. No tienes que decirla, solo dile: Señor, tú sabes lo que está dentro de mí. Tú sabes cuál es el pensamiento que me esclaviza. Ahora yo lo suelto en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes cuál es el vicio que me esclaviza. Tú sabes cuál es mi punto débil. Ahora, Señor, libérame del miedo y libérame, Señor, del pecado por la sangre del Cordero. Si usted se ha sentido presionado o atado por alguna fuerza del maligno, por alguna enfermedad, si hay voces en su cabeza, si usted que me está viendo por el internet ha escuchado voces en su mente que le dicen que se maten, que se suicide, que acabe con sus hijos, su matrimonio, en el nombre de Jesús, sea libre ahora en el poder de la resurrección. De todo demonio que vino a destruir tu vida, salga ahora en el nombre de Jesús. Y que venga el Espíritu de Dios con poder, invada tu casa, tu familia, aún los que están lejos, sean tocados ahora por el Espíritu Santo. Aleluya. Y usted que está aquí, hermano querido, dígale: Espíritu de Dios, úsame para predicar tu palabra. No me quiero quedar solo para mí esto. Quiero llevárselo a otros. Dame tu poder. Vamos, dígale: dame tu poder, Señor. Dame tu fuerza viva. Dame tu unción. Dame tu poder, Espíritu de Dios. Y que ahora, Señor, si hay tumbas con piedras que sellan mi corazón, se abran en el nombre de Jesús y yo sea libre completamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias, porque tú eres grande y maravilloso. Oramos, Señor, por Doris, declaramos su sanidad,
su liberación. Yo quiero decir algo en esta, que mantenga sus ojos cerrados, es privado. Yo quiero decir algo. Hay gente que tiene pensamientos de suicidio. A lo mejor por internet hay gente que le ha pasado eso. Sientes que nadie te quiere, que no vales, que no sabes ni por qué vives. Y yo no sé si de repente aquí hoy hay alguien que haya pasado por ese momento tan difícil. Quiero decirte dos cosas. Número uno, ese pensamiento es del diablo. Él es el que está hablando en tu mente. Número dos, tú vales tanto que costaste la vida del Hijo de Dios. Por eso siéntete importante y sal con vida de este lugar, porque Dios tiene un propósito maravilloso para ti y tu casa. No eres un accidente de una noche de pasión, eres propósito del Dios Altísimo. Y número tres, si alguien tuviera ese pensamiento en este lugar, no solamente de suicidio, sino de depresión o tristeza profunda, si alguien la tuviera, yo oro ahora en el nombre de Jesús por los que me ven, para que ahora se vaya eso, esa oscuridad se vaya de tu vida y salgas de aquí y vivas la vida abundante que Cristo prometió en Juan 10:10. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús, que Él es